Entonces hoy vamos a hablar sobre la economía de Dios y las enfermedades. Y dijimos que uno de los grandes conflictos a los que se enfrentan las familias es cuando surge una enfermedad. Yo he conocido casos donde las personas enferman y aunque sean muy prosperados, pero la enfermedad va menguando. Va menguando la economía, la va menguando. Y no solamente la economía, sino las personas que rodean a la persona enferma también van minando sus ánimos, van minando su fuerza, van minando todo prácticamente. El corazón desfallece. Y cuando el corazón desfallece, déjenme decirles que desfallecer significa perder fuerzas. Decaer, que cuando decae el semblante, cuando sientes que todo se acabó, que no hay una puerta que puedas tocar y que se abra y que esa puerta te dirija hacia la salud. Es muy difícil realmente. Pero quiero decirles que la enfermedad como tal descendió a la raza humana por causa del pecado. Cuando Dios creó en el Génesis al hombre y a la mujer, no había enfermedades. De hecho, las enfermedades no aparecieron en la humanidad hasta que después de que Adán y Eva pecaron en la presencia de nuestro Dios. Entonces aparecieron las enfermedades, apareció la muerte. De hecho, quiero decirles que en el principio los animales en el huerto no eran carnívoros. No eran carnívoros. O sea, Adán podría abrazar un león y jugar con el león. Como si fuera un gato gigante, imagínense. O sea, no había esa clase. Todo eso comenzó con el pecado de Adán y de Eva. Vino la enfermedad, primero vino la muerte, luego vinieron las derivaciones que llevan a la muerte, que son las enfermedades. De hecho, nosotros los seres humanos fuimos creados para vivir eternamente. O sea, imagínense, si nosotros hubiésemos nacido en ese estado, pues seríamos siempre jóvenes. No habría como ahorita que ya empezamos después de cierta edad, no voy a decir edades, de ciertas edades, ya me duele acá, ya me duele allá. No tendríamos esos achaques y permaneceríamos así en un estado de vida normal, como si siempre fuéramos jóvenes. Y eso es restaurado, precisamente, eso es restaurado en el momento en que nosotros estemos en el reino de nuestro Dios. Ahorita pues nuestros cuerpos son mortales y de hecho la edad que nosotros tenemos encima, pues dice la Biblia, vamos a entrar, primero vamos a leer la cita bíblica que va a ser nuestra referencia y después vamos a ir viendo, desglosando todo eso. Entonces vamos a Éxodo 15, del verso 22 al 27. Y voy a leer yo el 22, ustedes el 23 y en el 27 nos vamos a unir y de ahí vamos a partir. ¿Amén, hermanos? Amén. Ok, dice esta palabra del Señor así, Éxodo 15, 22 al 27. Para mi hermana que está usando su Biblia, es el segundo libro. Éxodo 15, 22 al 27. Yo voy a leer 22, ustedes el 23, así en el 27 nos unimos todos. Dice esta palabra del Señor así. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Ustedes. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaría a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Todos. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Vamos a pedirle a Rosita que ore a Dios por este mensaje. Padre, en el nombre de Gracias, Jesús, Señor. Gracias primeramente. Te adoramos. Vida, Señor.
por traernos a esta reunión. Te bendecimos, Señor. Donde tu Espíritu Santo ya estás aquí, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, abre nuestro corazón. Bendito nuestra sea tu mente, nombre. Que tu palabra, Señor, quede grabada. Gracias, Señor. Señor. Que haya entendimiento, Señor, de lo que tú nos Gracias. estás hablando con amor eterno, Señor. Bendito sea tu Bendice nombre. todos los que estamos aquí, los que no pudieron Oh, venir, Señor, Que gracias. tu bendición alcance todo este lugar. Padre Bendito mío, sea tu porque nombre. Sí, Señor. Tú nos reúnes aquí con un propósito. Bendito sea tu Tus nombre. propósitos son Oh, muy gracias. grandes, Señor. Ayuda a toda esta Gracias, gente, Señor. que está padeciendo tantas cosas. Manda Oh, tus gloria a tu ángeles, nombre. Que el fuego, el poder que hay aquí, Señor, se derrame en todas las almas, Señor, y que un día vengan de una a una, Señor. Padre mío, unge a tu Oh, a tu Señor, te siervo adoramos, te con un bendecimos. carbón rojo, Gracias, para Señor. que toda la palabra que fluye a través de ti Gracias, sea Padre. verdad absoluta, porque estamos consultando Te amamos. el libro que el Espíritu Oh, Santo Padre. mandó que se escribiera para Gracias, que sea Señor. nuestra guía, para que sea, Señor Dios, nuestro Gracias, Padre. todo nuestro ser, todo nuestro futuro, todas Gracias, las respuestas, Señor. todo lo que buscamos está allí, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Ayúdanos, Jesús. Espíritu Santo de Sí, Dios. Padre. Toma Enseñoreate de control esta nosotros. reunión, En Señor el nombre de Dios. Jesús. Y ayúdanos, Padre Santo. En el nombre que de no salgamos Jesucristo de como Nazaret. entramos. Muchas Que gracias. todo lo que traemos cargado lo depositemos En el nombre de aquí en tus pies, a Jesús. tus pies, Gracias, Señor. Señor. Y que tu gloria sea derramada, Señor. Oh, Padre. Permítenos ser luz En el nombre medio de la Jesús. oscuridad, ser la sal de que tú Gracias. dices Sí, en tu Padre. palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a salir a ser discípulos en tu Gracias. nombre. Porque para eso estamos Gracias, Señor. estudiando, Padre mío. En el nombre de para Jesús. conocerte en carácter, Señor. Gracias. En amor, en Oh, Señor. todas las facetas que tú tienes. Gracias. como Dios En el nombre de Santísimo. Jesús, Señor. Ponemos todo en tus manos y sea tú, Señor, tu santa voluntad. Aleluya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, en términos así resumidos, les decía yo que la enfermedad no existía hasta antes de la caída. No existía la enfermedad. La enfermedad viene como consecuencia del pecado. Entonces ingresó a la raza humana las enfermedades, la violencia, todo vino por causa del pecado. Pero en el tiempo cuando fue creado Adán y Eva, les digo, ni los animales eran violentos. O sea, no existía eso. Adán convivía con todos los animales, no había violencia, los animales no cazaban a otros animales y nosotros fuimos diseñados para vivir eternamente. Ahora, todo eso se perdió cuando entró el pecado, porque dice la Biblia en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Después luego dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, vean, lo que perdió Adán, Jesús lo vino a recuperar. Ahora, nosotros en Cristo Jesús, la doctrina que enseña la Escritura es que nosotros a través del sacrificio de Jesús podemos obtener la sanidad de nuestra alma. Pero tenemos que pedirla. O sea, yo tengo que pedirle al Señor, tengo que decirle, Señor, tu palabra dice esto. Y tú eres un Dios que no mientes. Si se dan cuenta, el versículo que leímos ahorita, que fue Éxodo 15, dice que ellos estaban, después de que cruzaron el Mar Rojo y que los egipcios fueron sepultados, de ahí nace el canto que cantamos. Echó a la mar los carros del faraón. Ahora, mucha gente dudaba que eso fuera cierto, pero hace pocos años, unos buzos descendieron en el Mar Rojo y ¿qué creen? Ahí está toda la evidencia. Ahí están los carros de Faraón. Hasta el día de hoy, después de casi 4,000 años, están ahí los restos, que es la evidencia clara de que la palabra de Dios es verdad. Ahí están los restos, como si un gran ejército. Pero ¿cómo llegaron aquí? Pues nosotros sabemos que fue cuando iban detrás de los hebreos y que entraron también al mar persiguiéndolos. Pero cuando el último de los hebreos estuvo hasta el otro lado, entonces Dios hizo que las aguas cayeran sobre el ejército de Faraón. Por eso Dios le dijo a Moisés, estos egipcios que ves hoy, nunca los volverás a ver. Y entonces Dios trae juicio sobre esa gran nación. Y Egipto prácticamente queda arruinado. Cuando salen y ellos ven todo lo que pasó con ese ejército, Moisés empieza a cantar. Así es. Y María le sigue con su pandero y las mujeres comienzan a adorar a Dios y comienzan a exaltarle y a bendecir su nombre.
Pero miren qué rápido se le pasa al hombre el gozo. Obvio, o sea, nosotros todos buscamos por nuestro porvenir, pero la Biblia dice que pasaron 3 días y caminaron ya sobre el desierto. ¿Y qué les faltó? Agua. Y comenzaron a murmurar contra Moisés. Para eso nos trajiste, para que muriéramos aquí. ¿A poco no había sepulcros en Egipto? Y empezaron a hablar en contra de Moisés, y Moisés clama a Dios. Y entonces ven, porque las aguas que encontraron ahí en Mara eran aguas amargas. De hecho, la palabra Mara significa amargura o amargo. Por ejemplo, cuando Noemí va de regreso a su tierra, ¿se acuerdan que una vez hablamos de Noemí, que había descendido a los campos de Moab porque por falta de pan, que era su esposo era Elimelec, y que descienden a los campos de Moab porque hay pan? Y dice la Biblia que cuando mueren su esposo y mueren sus 2 hijos y se queda ya sin esa familia, y le dicen, regresó Noemí, ya no me llamen Noemí, ahora llámeme Mara, o sea, amargura, porque estoy en amargura de alma. Bueno, ese nombre Mara significa amargo, y aquí también se vuelve a mencionar porque llegaron a Mara, dice, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, y por eso le pusieron el nombre de Mara. Y entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y le mostró un árbol, que echó ese árbol en las aguas, y entonces pudieron ellos tomar agua. Ahora escuchen, una vez que sucede eso, Dios les da una enseñanza extraordinaria en el 26, y dijo, si oyeres, vean, esto es muy importante, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos los estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Y luego dice, ¿por qué? Porque yo soy Jehová tu sanador. O sea, el pueblo de Dios, yo les decía el domingo, el pueblo de Dios no se rige por las mismas leyes que los que no conocen a Dios. Y en el momento en que nosotros entendamos esto, que nosotros ahora estamos bajo las leyes de un reino, eso es muy importante que tú lo entiendas. Estamos como hijos de Dios, nosotros estamos bajo las leyes de otro reino. Antes estábamos bajo las leyes que todo el mundo tiene, y buscábamos el pan como todo el mundo lo busca, y hacíamos todo lo que es el mundo para buscar ese pan, para saciar nuestras almas y para poder tener un patrimonio. Lo buscamos de la misma manera, pero ahora en Cristo Jesús las cosas cambian. Dios nos dicta leyes, ordenanzas, que si nosotros las cumplimos, entonces Él también cumple su palabra. Y en eso yo tengo que estar bien consciente. Ahora, yo puedo decirle a Dios en un momento, si algo no está funcionando, Señor, ¿tu palabra dice? Por supuesto que sí. Yo puedo decirle, Señor, tu palabra dice esto. Y Dios no va a decir, ay, ya se está revelando mi hijo porque me está reclamando. No. De hecho, a Dios le agrada que nosotros citemos su palabra. Jesús, cuando habló acerca de las palabras del Padre, dijo, tus palabras son espíritu y son vida. Fíjense, son espíritu y son vida. Por eso dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Tus palabras son espíritu y son vida. Entonces, a Dios, cuando yo cito la palabra de Dios, es mi defensa, es mi argumento. Cuando Jesús fue atacado en el desierto, si eres hijo de Dios, escuchen la voz del maligno, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué dijo Jesús? Escrito está, escrito está. O sea, está citando la misma palabra del Padre. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. En Mateo 4:4, ahí está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca ¿de quién? De Dios. Entonces, escuchen, a lo que yo quiero llevarles y lo que el Espíritu Santo en este momento me está indicando es que nosotros comprendamos con toda claridad que como hijos de Dios ya no operamos en la misma forma y bajo las mismas leyes que operan los hijos que no son de Dios. Nosotros tenemos un Dios y ese Dios está por nosotros. Es decir, cuando yo digo está por nosotros, quiero decir que Él dará la cara por nosotros bajo cualquier circunstancia. Si yo cumplo su palabra así como Él me la dejó escrita,
entonces todo va a salir bien. Imagínense qué triste sería, por ejemplo, las hermanas que cocinan, que una mujer quiere hacer un pastel y le pasan la receta. Y usted le pregunta, pero así, si tú sigues al pie de la letra, así las indicaciones, como yo te lo estoy diciendo, vas a tener un buen pastel. ¿Y qué pasaría si usted sigue las instrucciones al pie de la letra y resulta que es un fiasco? O sea, no le quedó. Entonces usted puede decir, oye, qué mala onda. O sea, me dijiste que hiciera esto. Lo hice así como está escrito y que después dijera, es que te bromeé. Híjole, pues qué triste, ¿no? Bueno, Dios no es así. Dios dice algo y Él lo cumple. En Isaías 55, versículos 10 y 11, dice, así como cae la lluvia y la nieve descienden. Y alguien léalo, por favor. Sí, Isaías 55, versículos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Vamos a empezar ahí, después le sigue. Miren, aquí yo creo que esto es muy importante. Dios hace una comparación, como si nosotros estamos escuchando la lluvia. Y ya se los dije la otra vez pasada, pero tenemos que meditar en eso. La palabra de Dios es como la lluvia. Yo escucho el sonido. Es como si ahorita, otra vez, el mismo ejemplo, tomando lo que dice la Escritura. Yo escucho que está lloviendo, y oigo, y veo. ¿Y qué sucedería si yo salgo y todo está seco? ¿Qué diría? Me estoy volviendo loco. O sea, me estoy volviendo loco o algo no está bien porque yo escuché la lluvia. Ahora, si yo salgo y todo está mojado, ¿qué digo? Pues, o aunque yo no escuchara, pero está mojado, ¿qué digo? Llovió. Entonces, vean, así como es un acto de verdad que si la lluvia cae y riega y moja la tierra y esa tierra mojada comienza a producir hierba y esa hierba puede ser alimento, pueden ser plantas, el trigo, la cebada, el maíz, todo lo que se produce en la tierra, que lo comemos nosotros y que también lo comen los animales y eso hace que haya abundancia de comida, tanto en animales como en cereales, pero es producto de la lluvia. Bueno, así compara Dios su palabra. Y nosotros tenemos que estar conscientes que ese es el ejemplo más claro que Dios pudo darnos. Así como ustedes escuchan que desciende la lluvia y que cae la nieve y ustedes miran que está regada la tierra y que esa humedad hace que la tierra produzca, Él hace la comparación. Así será mi palabra. Ahora sí el 11. El 11. Y 55. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esto es lo que dice Dios. Así como ustedes, y Dios lo hace para que tengamos una idea lógica de lo que Él está diciendo. Si ustedes están escuchando que está cayendo la lluvia y se le escuchan las gotas hasta que rebota en la tierra, sería muy incongruente o nada lógico que tú salieras y la tierra estuviera seca. No es congruente, no tiene congruencia. Así que cuando tú escuchas que está cayendo la lluvia, tú sabes que vas a salir y va a estar lloviendo, es mojada la tierra. Y nadie te tiene que convencer que te digan, bueno, ¿tú crees que ahorita vas a salir, la tierra está mojada? Y tú digas, no creo. Pues sí, viste que llovió, pues no lo creo. Entonces, aunque no lo creas, pero sale y está mojado. Porque hay un acto, o sea, una causa y un efecto. Él está diciendo, voy a hacer descender la lluvia y va a mojar la tierra. Bueno, así como en esa lógica, yo quiero que ustedes entiendan, así es mi palabra que sale de mi boca. No vuelve vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual ha sido enviada. En otras palabras, una vez que yo activo el mecanismo de la fe, al hacer algo que Dios me está diciendo que va a suceder, yo debo de creerlo. Y debo de pararme ahí firme, porque ahí es donde comienza la batalla de la fe. Es tu palabra, Señor. Es tu palabra. Tú no mientes. Tú eres un Dios fiel. Tú eres un Dios que dices algo y se cumple. Tu palabra es verdad. Entonces, yo debo de saber
que yo no estoy dentro de las mismas reglas que el mundo, ni las mismas leyes que el mundo tiene, porque ahora yo soy hijo de Dios. Y yo estoy bajo el reino de Dios. El reino de Dios es por mí. En otras palabras, cuando digo por mí, estoy diciendo, el reino de Dios va a dar la cara por mí. Él va a dar la cara por mí. Ahora vamos a ver Isaías 59:19, donde el profeta dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde la puesta del sol su gloria, porque el enemigo se levantará como un río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Ahora, vean qué interesante. ¿Por qué la Escritura? Acuérdense que cuando estábamos estudiando teología, vimos que cada letra, cada palabra, el Espíritu Santo la seleccionó para que nosotros pudiéramos entender exactamente lo que Él quiere decir. ¿Por qué causa dice el enemigo se levantará como un río? O sea, Él está diciendo, un enemigo se va a levantar como... ¿Cómo es un río? Lleva corriente, lleva fuerza, inunda, puede matar, se levanta, o sea, viene un río. Pero cuando ese río venga, va a suceder algo, porque somos pueblo de Dios. Amén. ¿Y qué va a suceder? El Espíritu de Jehová, dice, el Espíritu de Jehová. ¿Qué es el Espíritu? No es una fuerza, como dicen los testigos de Jehová, no es una fuerza que emana de Jehová. El Espíritu de Dios es Dios. O sea, no hay diferencia entre el Espíritu de Dios y Dios. El Espíritu Santo es Dios. En San Juan 4:24 o 25 se habla acerca de este asunto. Después vamos a regresar otra vez ahí. Pero vamos a ver ahí, en San Juan 4:24 y 25. ¿Alguien léalo, por favor? Dios es espíritu. Ahí está. ¿Dios es qué? Es espíritu. Y los que la adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Escuchen eso. Dios es espíritu. Entonces estamos hablando que este Dios, cuando dice, regresemos a Isaías 59:19, cuando el río venga, dice que el Espíritu de Dios va a levantar. O sea, si lo ves así nada más, como que no te dice nada. Pero dice aquí, el Espíritu de Jehová levantará una bandera. Y esa bandera va a ser en contra de ¿quién? Del río. Ahora, ¿quién es el río? Está siendo provocado por el enemigo. Porque el enemigo se levantará y hace la comparación como un río. Pero cuando ese río se levante siendo impulsado por el enemigo, entonces el Espíritu de Jehová, que ya dijimos que es Dios, levantará una bandera. Y esa bandera será en contra de ¿quién? Del río o del enemigo. Pero ¿por qué bandera? ¿Por qué bandera? O sea, ¿por qué no dijo y Jehová levantará un muro? O Jehová levantará, no sé, una torre. Pero dice bandera. Esto tiene mucho que ver porque habla de una ciudadanía. De una ciudadanía. O sea, fíjense, de una nación. Todas las naciones del mundo tienen su propia bandera. Todas las naciones del mundo tienen su propia bandera. Todas. No existe una nación del mundo que digas, yo soy una nación, pero es que no tenemos bandera. Fíjense las cosas que debe tener una entidad para decir que es una nación. Debe tener su propia moneda. Debe tener su propio ejército. Debe tener sus propias leyes y debe tener su propia bandera. Ahora, la bandera es el estandarte que con solo verlo ya sabemos de qué países, de qué naciones. Bueno, cuando Dios dice, y el Espíritu de Jehová levantará bandera, es como si estuviera diciendo, yo voy a reconocer a los que son ciudadanos del reino de los cielos. Vean qué interesante es esto. O sea, ese Dios, o sea, no es un cuento que Dios me está diciendo, si tú cumples mis leyes, yo te voy a ayudar. Yo voy a estar por ti. Cualquier cosa que suceda conmigo, yo estoy aquí. Tú no estás solo. Tú tienes el respaldo de la nación a la que tú perteneces. Así que tú no estás solo. Tienes una nación. Tú eres parte del reino de los cielos porque tú fuiste llamado por Dios. Vamos a Efesios capítulo 1, versos 3 y 4. Y escuchen cómo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo
con toda bendición espiritual. Y pero vean cómo dice, en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. O sea, si yo no estoy en Cristo, no es lo mismo estar en Cristo que estar sin Cristo. Porque en esos lugares celestiales yo solo puedo ser llevado mediante la fe al tener a Cristo como Señor y Salvador de mi alma. Al tenerlo yo como el centro de mi existencia, al reconocer que Él es mi Rey, que Él es mi Creador, entonces yo soy elevado de la tierra al cielo. Mi ciudadanía está en el cielo. Dios es mi Salvador y el reino de Dios es al que yo voy a llegar un día. Entonces Dios va a estar al pendiente de sus hijos. ¿Por qué? Porque nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. El 4 que dice, el cual, Efesios 1:4. Según Dios escogió en él antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Él. Escucha, nos escogió en Él. ¿Cuándo te escogió? Antes de la fundación del mundo. O sea, esto de que tú vengas a Cristo no obedece a las circunstancias. Todos los seres humanos que son expuestos al mensaje del Evangelio solamente tienen que tomar una decisión, aceptar o rechazar. Si tú aceptas, comienzas a formar parte de esta ciudadanía, de esta familia, una familia cósmica. Voy a utilizar este término, no existe en la Biblia, pero voy a decirlo así, una familia cósmica. Porque nosotros no solamente viviremos en esta tierra, sino que Dios dice que nos ha preparado una ciudad. Y esto ya habla de otros términos. ¿Entonces ustedes son extraterrestres? Ahora somos de la tierra, estamos aquí. Pero cuando el Señor se manifieste, y vamos a verlo, porque parece una utopía, parece algo tonto o ridículo, pero no. Nosotros realmente un día estaremos fuera de este planeta y Dios ha preparado un lugar para nosotros. Ahora, que la gente no lo quiera creer, bueno, eso es otra cosa. Pero la prueba más evidente de que esto es verdad es la existencia de Jesús. Ahora, Jesús murió y la historia misma da testimonio que Jesús murió. Pero también la historia misma da testimonio de que su cuerpo nunca se encontró. ¿Por qué no se encontró? Porque Él dijo que iba a resucitar al tercer día y eso sucedió. Su cuerpo nunca se encontró. Ahora, hay versiones que Jesús vivió y murió en Cachemira. Hay un libro por ahí que se llama así. Jesús vivió y murió en Cachemira. Perdón, con todo respeto. Ni siquiera son arqueólogos los que dicen eso o historiadores. Simplemente son filosofías o ataques espurios en contra de la verdad de Dios. Blasfemias. O por ejemplo, el otro libro que fue por ahí muy... El Código da Vinci. Qué ridiculez, de verdad. O sea, la escolasticidad de las personas que presentan estas teorías absurdas deja entrever que no saben ni siquiera de lo que hablan. O sea, no tienen la escolasticidad comprobada de que puedan decir, este es un fundamento real de lo que estamos diciendo. Es un absurdo. Pero nosotros tenemos la Biblia que estamos seguros que es la palabra de Dios. Ahora, vean, vamos a ir a Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Miren qué precioso es esto. Filipenses 3, versículos 20 y 21. Si tú tomas en serio esta palabra, te aseguro que te vas a elevar en el sentido de que vas a entender exactamente a qué Dios te ha llamado. Y te vas a sentir bien afortunado de haber sido llamado por Dios. Dice, nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Escucha eso. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, ¿hay un país o una nación o hay vida fuera de este planeta? Por supuesto que sí. Ahora, esto parece algo increíble. Pero al aceptar a Jesús como Señor y Salvador, nosotros estamos entrando a otra dimensión. A la dimensión de lo sobrenatural. A la dimensión de lo eterno. Que las personas que no tienen este conocimiento, y es lamentable, no pueden entender. Porque para ellos el mundo y la vida es aquí y ahora. Únicamente es eso.
Así que si te va bien aquí, ya te sentiste afortunado. Y si te fue mal aquí, pues pobre de ti, pues ya no disfrutaste nada. Pero la Biblia dice que no, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Qué más dice? De donde también esperamos al Salvador. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. En el 21, ¿qué dice? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo algunas cosas. Todas. No algunas, todas. Entonces imagínese que yo me abandono en las manos de este Dios. Entonces Él va a controlar todo acerca de mí. Y eso concuerda con la misma escritura, Romanos 8:28. Y sabemos, dice el apóstol Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, aquellos que conforme a su propósito fueron llamados. Ahora, esa palabra propósito en el idioma griego es prótesis. Y prótesis significa un plan anticipado. Entonces, ¿cómo diría ese versículo? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, aquellos que conforme a su plan anticipado fueron llamados. Ahora, ¿cuándo comenzó ese plan anticipado? Ya lo vimos en Efesios, antes de la fundación del mundo. Ahora, yo les decía, todos los que son expuestos ante este mensaje del Evangelio, quiere decir que Dios los está llamando, pero el hombre decide si acepta o no acepta. Ahora, si no acepta, se estará perdiendo de todo lo extraordinario que es el Evangelio, de que Dios esté por ti. Tú vas a luchar en la vida a brazo partido y muchas cosas no te van a salir y te vas a sentir frustrado y vas a sentir muchas cosas que te van a deprimir y vas a sentir que estás luchando solo en esta vida, pero no es así. Cuando Dios nos creó, no creó al hombre y lo botó al mundo y dijo, arréglatelas como puedas. No. Él decidió que iba a estar cerca de nosotros, que estaría con nosotros. En Marcos capítulo 16, versículos 16 y 17, cuando Jesús enseña a sus discípulos que vayan a todo el mundo y que prediquen, Marcos 16, 15 dice, y les dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere, este será ¿qué? Condenado. O sea, cuando yo escucho estas palabras, ¿hay otro versículo después de ese o ya no? Sí. ¿Qué sigue? Y esas señales seguirán. A los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Vean, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué más? Hablarán nuevas lenguas. ¿Qué más? Tomarán serpientes. Si tomar en cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos Y sanarán. Y el Señor después que les sanará. Escuchen. Entonces ahí comenzamos ya a ver un poder sobrenatural aplicable a la vida de nosotros. ¡Wow! ¿Por qué Dios puede sanar? Porque Él es el creador. Él sabe cómo funcionamos. Somos obra de sus manos. Que si tienes deficiencia en el hígado, Dios te lo puede arreglar. Que si tus neuronas se están alocando, Dios te las puede ubicar. O sea, Él puede hacer todo, Él es el creador. Y Él dice que estas señales van a seguir a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. O sea, personas que están en los manicomios, que dicen, está loco. No, no está loco. Son ataques de fuerzas espirituales que aunque no lo creamos, existen. Así como existe Dios y existen ángeles y seres de luz, también existen ángeles y seres de las tinieblas que en el eterno pasado conocemos su origen. No somos ignorantes de cómo es que surgieron esas fuerzas y nosotros sabemos que existen. Que Dios no permita que nos toquen, bueno, bendito sea su nombre, pero hay personas que no son tan afortunadas y que abren puertas y sus cuerpos son afectados por esas enfermedades, por enfermedades que a veces son incurables.
¿Cómo puede una persona normal abrir una puerta? Ahí les va, pongan atención. Cuando la persona practica yoga, esos símbolos, ¿cómo hacen la omega? ¿La hacen así o así? Bueno, vean, la omega, y quizás diga que somos exagerados, pero la omega es un 6. Y normalmente el número 6 se asocia con lo que es en numerología bíblica, el 6 es imperfección. Imperfección. O sea, nosotros los seres humanos no somos perfectos. Y fuimos creados en el día sexto. Ahora, cuando hay 3 seises, entonces es una degeneración en un ser que en este caso es Satanás. 6, 6, 6. Entonces, cuando las personas hacen yoga, sin querer están haciendo invocaciones a seres espirituales que vengan, que los penetren, que comiencen a actuar. Y la gente no se da cuenta de eso. O sea, piensan que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. Inclusive en el karate, en el kung fu, donde se hacen símbolos con las manos, donde se hacen invocaciones a esas fuerzas demoníacas, pues ellos vienen. Porque las personas dicen espíritu de tigre, o espíritu de serpiente, o espíritu de dragón. El dragón representa a Satanás. Entonces vean cómo se abre una puerta. Bueno, cuando se estudia karate, que los maestros dicen, es la mano así y así, y las formas con las manos, eso es invocación. A mí me han tocado, fíjense, y se los digo por experiencia, de personas que están endemoniadas y están a punto de manifestarse los demonios y comienzan a hacer mucho este símbolo. Así se ponen. Ahora, yo lo hago, yo soy ministro de Cristo, pero cuando usted está haciendo este símbolo, usted está invocando a Satanás. Y Satanás lo sabe. Entonces, cuando alguien hace esto, y esto es muy común en el rock and roll. Eso es muy común en el rock and roll. ¡Queremos rock! ¿Sí o no? ¿Lo has escuchado? Queremos rock, y así hacen las manos. Este es el símbolo satánico. Entonces, todas esas cosas, cuando las personas hacen eso, están haciendo la invocación. Ahora, Satanás, dice la Biblia que él nunca les abre la cárcel a sus presos. O sea, no es alguien que tenga piedad. Si él te está robando la realidad, está trastornando tus sentidos, te está llevando a sacarte de la realidad, te pierdes, y eso es muy triste. Y hay personas que no saben qué hacer, a dónde acudir, a quién ir, a quién pedirle ayuda. Si los médicos dicen, pues te puedo controlar, pero es que esto ya no se quita. Bueno, yo les aseguro, por lo que dice la Escritura, lo que decíamos en Éxodo 15, 26, y ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti. Es la parte final del versículo. Y ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, tu sanador. Pero antes de esa promesa está el principio del versículo. ¿Qué dice el principio? Si oyeres atentamente, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué más dice? O sea, se dan cuenta cómo el poder de Dios es condicional. También Jesús dijo en San Juan 15, 14 y luego 14, 15. En uno dijo, ustedes son mis amigos si ustedes hacen lo que yo les digo. A ver, ponlo, San Juan 15, 14 dice, vosotros sois amigos. ¿Pero qué? Si hacen lo que yo les digo. O si no lo hacen, no son mis amigos. Entonces, si no lo hacen, entonces tú y yo no tenemos amistad. Ahora, hay otro versículo que habla de una separación entre lo que es el mundo y nosotros, Santiago 4:4, donde dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Escuchen. Entonces, este Dios, al tratar de protegernos, Él ha preparado para nosotros cosas extraordinarias, maravillosas. Pero hay ciertas reglas. Y dentro de la economía de Dios,
es precisamente, eso es parte de yo escuchar la voz de Dios. ¿Sabe? Y yo les decía al principio, lo que destruye la economía muchas veces de las familias son las enfermedades. Usted no sabe a cuántas familias yo me he encontrado en mi caminar con Cristo. Llevo casi 40 años sirviendo al Señor como ministro. Y he encontrado familias que estuvieron encumbradas. Pero inclusive gente malintencionada que los miró, que estaban en la cúspide, que estaban triunfando. ¿Sabe que los seres humanos, aunque las otras personas no les hagan nada, pero nace en ellos envidia? O sea, ¿por qué tiene que vivir así? Yo vivo aquí en la miseria. Y sabe que hay personas que hacen invocaciones o consultan a otras personas. Quiero que me le haga esto. Como en el caso de Balaam en el Antiguo Testamento, donde un rey pagano de Caná va y le dice, quiero que me lo maldigas, maldíceme a Israel. Yo quiero que tú me lo maldigas. Y este era como un pseudo profeta. Dice, bueno, yo voy, pero pues yo no voy a poder hacer lo que yo quiera, a menos que Dios me lo permita. Y va y Dios le dice, no, no me lo vas a maldecir. Y entonces le dice, contra Israel no hay agüero. Bueno, así nosotros. Contra nosotros, una vez que nosotros estamos en Cristo, el adversario, por más que quiera, porque él quisiera destruirnos, él quisiera acabarnos. ¿Por qué? Porque escuchen cuál es su chamba. San Juan 10:10 dice claramente, el ladrón no viene sino para robar, para matar y para destruir. O sea, eso es lo que el diablo hace, robar, matar y destruir. Pero luego Jesús dice, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. No es una vida media, es una vida en abundancia, una vida a plenitud. Pero yo tengo que tomar, en este evangelio no hay medias tintas. Porque normalmente las personas que viven a medias tintas, es decir, quieren tomar algo del evangelio y quieren tomar algo del mundo, no se puede. Desde el momento en que tú comienzas a hacer la mistura entre vivir como el mundo y vivir como cristiano, ya perdiste. Porque Dios no juega de esa manera. O es todo o es nada. O es caliente o es frío. Pero a medias tintas no funciona. ¿Por qué? Porque entonces el evangelio no tiene poder. Se vuelve efímero, como lo que estamos viendo en Canadá. Un evangelio sin poder. Pero cuando nosotros nos metemos de lleno y comenzamos a tomar en serio esta palabra, en serio, así como está escrita, nosotros creemos que Jesús va a regresar. Creemos que Él va a volver por su iglesia. Él prometió, pero mientras Él regresa, pues nosotros tenemos que seguir viviendo aquí. Ahora, ¿tenemos las mismas necesidades que todas las personas? Sí. Necesitamos comer, necesitamos dormir, necesitamos zapatos, necesitamos todo lo que los demás necesitan. Pero las reglas bajo las cuales vivimos son diferentes. Porque nosotros tenemos como primer prioridad de nuestra vida Dios. Y cuando Dios es mi prioridad, entonces todas las demás cosas comienzan a acomodarse. ¿Se acuerdan cuando hablábamos sobre las prioridades? ¿Alguien se acuerda? Sí. A ver, Dios, Yo, la familia, trabajo, la iglesia y la trabajo. iglesia y el último es el trabajo. al último es el trabajo. Ese es en los cristianos. En los que no son cristianos, el primer número es el trabajo. Luego yo. Y después yo. y luego Y al último Dios. Y al último yo. Y vean cómo se desbalancea la vida. Todo se desbalancea. Todo se acaba. Todo pierde su sentido porque no estamos en el orden de Dios. Entonces Dios desea a nosotros bendecirnos. Ahora, hay promesas de sanidad en la Biblia. Vamos a Isaías 53. Y miren, ya vimos Marcos 16:15 donde dice, estas señales seguirán a los que creen, ¿verdad? Ahora vamos a ir a Isaías 53:1. Dice, comienza diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Alguien siga leyendo. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Siga. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. y como que Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Escuchen, más ciertamente llevó él nuestras escuchen eso, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Qué más? Por herido de Dios y abatido, mas él los millones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces imagínense cuando un hombre de Dios, que pone a Dios en primer lugar en su vida y que con creencia, con la firme convicción de que Dios va a hacer algo, se acerca a otro de sus hermanos o a otros congénere, un congénere de él, y le pone las manos, como dice la Escritura, y le dice, Señor, tu palabra dice que nosotros pondríamos las manos sobre los enfermos y estos sanarían. Por favor, honra tu palabra, Señor, para que el mundo sepa que tú eres real, que tú vives de verdad. Y mire, bueno, a mí me ha tocado orar hasta por miembros. No sé si les platiqué del muchachito ese que perdió un dedo. Se los voy a contar otra vez y no miento delante de Dios. O sea, yo he visto hasta muertos resucitar. Por lo menos 3 o 4 casos. Un día era casi de diciembre, fin de año, y una familia que empezaba a ir conmigo a la iglesia, de pronto me llaman, como en una urgencia, pastor, por favor, venga, es que tenemos un problema. ¿Qué pasó? Venga. Híjole, un pastor es de tiempo completo, ¿eh? Ahí se los traigan los que quieren ser pastores. Tiempo completo. Es urgente. Sí, pastor, venga, por favor. Bueno, digo a mi esposa, pues aguántame tantito, te regreso. Es que un hermano, ven. Llego y están, pues, hay una ofuscación tremenda entre la familia. Unos lloran, otros, ¿qué pasa? Es que, mire, pastor, enfrente de la casa donde estábamos en ese momento había una casa grande que estaba todavía no estaba terminada, pero era parte del patrimonio de la familia. Entonces, es que pues estábamos aquí todos los hermanos, eran una familia grande, habían varios hermanos y todos iban con sus familias. Entonces los chamaquitos empezaron a jugar en la casa que estaba vacía. Y entraban y salían y como siempre los más chiquitos hasta atrás y los más grandecitos adelante son los que ponen las reglas del juego. Pero en una de esas quisieron espantar a uno de los más chiquitos. Y todos salen un fantasma, y todos salen corriendo y dejan a uno atrás. Y el más grande de ellos, para asustarlo más, iban todos corriendo y le cierran la puerta. Pero como no cerraba bien, todavía la jalan y no se dieron cuenta que el chamaquito había metido su mano entre el travesaño y la puerta. Entonces cuando le jalan, le amputan el dedo. Y entonces el chamaquito de Adel pues empieza a gritar. Y entonces ya cuando lo oyen que grita fuerte, pensaban que estaba pues espantado por lo que se habían cerrado la puerta. No, gritaba mi dedo. Entonces abren la puerta y pues ya vieron ahí que estaba empezando. O sea, el chorro de sangre que le estaba saliendo. Entonces llaman al papá, tío, se llama David. Tío, fíjate que ayer se llamaba el niño, ayer le cortaron un dedo. ¿Cómo que le cortaron un dedo? Y sale corriendo el papá. Él era el jefe de seguridad de un penal cerca de donde yo vivo, que es en el estado de Hidalgo, de un penal. Él era el jefe de seguridad. Entonces, cuando ve a su hijo así, pues sin preguntar más lo agarra, se va directamente a su coche, ya no regresa a la casa, se va a su coche, lo sube a su coche y sale disparado hacia el hospital. Entonces, mientras los otros hermanos llegan a la escena, le dicen a los niños, ¿qué pasó? Es que ayer le cortó. ¿Cómo que le cortó un dedo? Sí, pero ¿cómo fue? Ya explican cómo fue. Y el dedo estaba ahí tirado. Entonces dice la abuelita, levántenlo, lo vamos a limpiar y se lo llevamos a ver si se alcanzan a pegar todavía.
Pero el papá ya iba. Pues imagínense, veía a su chamaquita así con su dedo, pues sale, y luego desangrándose, pues sale disparado. Atrás de él se van y llevan el dedo en un frasquito de Gerbers. Lo meten, creo que en alcohol y se lo llevan. Y ahí van atrás siguiéndolo. El hombre llega y como pues era una persona importante, llega al hospital, les dice cuál es su problema y lo meten a rápido urgencias. Él dice que cuando llegan todos los demás, aquí está el dedo, a ver si se lo pueden pegar. No, ya le habían suturado. O sea, le quemaron para que no siguiera la hemorragia. Entonces, cuando vienen de regreso, me hablan a mí. Entonces ya llego y me entero de todo esto. Y yo les digo, bueno, pues qué terrible, es algo muy, muy triste. Le digo, vamos a orar. El padre no era creyente todavía. Los que me habían llamado sí eran creyentes, pero él no era creyente y su esposa menos. Entonces empezamos a orar y viene una palabra de Dios a mi mente y me dice, diles que todo va a estar bien. Entonces, pues yo como que tengo temor de decirles, pero bueno, el Señor me dijo, diles que todo va a estar bien. Entonces les digo, miren, pues tranquilícense. El Señor me acaba de poner una palabra en el corazón y me dijo que todo va a estar bien. ¿Qué? Se enoja la mamá. ¿Cómo va a estar bien si mi hijo va a crecer sin un dedo? Y llorando y casi me quería golpear como si yo hubiera sido el culpable. La tuvieron que agarrar porque se puso histérica. Yo le dije, mire, bueno, esto es lo que Dios me dice, o sea, que descansen en Él, que Él va a hacer una obra. Bueno, miren, para no hacer larga la historia, a los 6 meses llegaron a mi iglesia, donde yo era pastor. Y me llaman aparte y me dicen, pastor, es que queremos platicar con usted. Sí, dígame. Fíjese que está pasando algo raro con Jen. ¿Qué pasó? Su dedo le está creciendo. ¿Cómo? A ver. Y que como le había quitado el puro muñoncito, ya llevaba la primera rayita aquí del dedo. Oh, le digo, sí está creciendo. ¿Pero cómo? Pues así está creciendo. A los 8 meses regresan y me dicen, sigue creciendo. Ya tiene 2 rayitas. 2 rayitas. Bueno, al año, miren, así delante de Dios al año, la madre llega toda compungida, mal. Me dice, yo quiero pedirle perdón, pastor. No sé de por qué o de qué. Mire, venga. El dedo del niño le retoñó. Ya tenía su uña, ya tenía todo. Y actualmente él toca en un grupo de alabanza cristiano y toca el bajo, con todos sus dedos. Entonces, yo me quedo asombrado y digo, wow, lo que Dios puede hacer. No es normal que los miembros retoñen. O sea, una vez que le amputa el dedo, se acabó, va a crecer sin su dedo. Y entonces, cuando ellos vieron, me dijeron, ese era un domingo, me dijeron, pastor, ¿nos dejaría testificar aquí en la iglesia? Y les digo, pues sí, si gustan, claro, les vamos a dejar un espacio en la prédica. Entonces, cuando ya terminó el servicio, le dijeron, pastor, pues ya les di la oportunidad y pasaron. Dijeron, miren, hermanos, nosotros queremos testificar aquí que y ya contaron lo que yo estoy diciendo. Y miren la mano de mi hijo. A ver, levanta tu mano, hijo. Y Jen levanta la mano y sus dedos están completos. Y yo vi que muchos se quedaron así, ¿no? Y se levanta la abuelita todavía. Y dice, hermano, yo sé que muchos de ustedes no creen, pero vengo preparada, dice. Y saca el frasco donde trebaba el dedo del niño. Si alguien quiere checarlo, dice, aquí está el dedo de mi nieto que le cortaron. Y vean cómo Dios le volvió a poner sus 5 dedos. Amén. Gloria a Dios. Ahora, eso ha sido uno de muchos casos. Cuando nosotros nos decidimos por seguir a Jesús y comenzamos a entender que Él es el Dios Todopoderoso y que Él nos dicta leyes en su libro para que nosotros las pongamos por obra. Si nosotros nos decidimos y ponemos por obra lo que Él nos enseña, créanme, cosas sobrenaturales van a suceder. Vamos a Santiago capítulo 5 y vamos a ver otra parte donde la Escritura nos enseña cómo es que en la iglesia primitiva se oraba por los enfermos. Santiago capítulo 5, verso 13. Miren lo que dice aquí. Alguien quiero que usted lo lea, por favor. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas.
¿Está alguno enfermo o entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Siga. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Escuchen eso. Oren unos por otros. Y escuche, dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ahora, ¿qué impide que a veces las personas no sanen? Puede ser, no estoy diciendo que todo sea el caso, pero puede ser que haya brotes en su alma de amargura. Y la amargura es dolor, es una combinación de dolor, de rabia, de coraje, de sentimientos por algo que alguien le hizo a usted. Y que cuando usted lo recuerda, le duele. Eso, Satanás lo utiliza como una prisión para que usted no pueda ser libre. ¿Qué tiene que hacer? Dice, confiésense sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. A veces, uno de los grandes obstáculos es precisamente la amargura. Que cuando hay alguien que te hizo algo y lo recuerdas y te duele, te da coraje, te da sentimiento, todo se conjuga. Esa palabra amargura en griego es pilcria. Y pilcria significa punzante. Y vean lo que dice en Hebreos capítulo 12, versos 14 y 15. Seguid la paz con todos, alguien léalo. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y mirad bien, no sea que alguno, dejando de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura, les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Escuchen. Como Esaú. Hasta ahí nada más. Hasta ahí nada más. A lo que vamos es, cuando hay amargura, ese es el impedimento para que Dios se mueva en nosotros. Entonces yo tengo que estar, como dice en el 14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Son dos requisitos, paz y santidad. Paz quiere decir que no tengas un conflicto con nadie, que tu corazón esté libre, que si alguien te hizo algo, perdones, porque es la única forma en que se va a romper la amargura, que tú perdones. Ahora, si tú no perdonas o no te enseñan sobre cómo perdonar, ese puede ser el otro problema. Porque la Biblia dice que, fíjense, hay un versículo clave que se encuentra en Mateo capítulo 6. Vamos a Mateo capítulo 6. Y esto es muy importante y yo quiero casi que ya estamos terminando. En Mateo capítulo 6, cuando Jesús les enseña a orar el Padre Nuestro a sus discípulos, vamos a leer toda la oración que hace Jesús, que es en el versículo 9, del 9 al 14. Esta oración todo el mundo se la sabe. Pero aquí va implícito en esta oración que Jesús les da a sus discípulos, también el que podamos ser perdonados o no. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Pero vean ahora el 40, el 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial.
Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea, si yo no quiero perdonar a alguien por lo que me hizo, lo que sea, y sigo sintiendo esa aversión hacia esa persona, Dios dice, yo te pido que lo perdones. No puedo, perdónalo, te conviene que lo perdones. Si tú lo perdonas, yo te perdono a ti. Pero no puedo, bueno, si no lo perdonas, entonces yo tampoco te voy a perdonar a ti. Ahora, si Dios no nos perdona, entonces nosotros estamos en pecado. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? Separación entre Dios y nosotros. Estoy casi terminando. Isaías 59, 1 y 2. He aquí que no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar. 59, 1 y 2. A ver. Ajá. Alguien léalo, por favor. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vean lo grave que es esto. O sea, si yo no perdono, entonces Dios dice, yo tampoco te perdono. Y si Dios no me perdona, entonces yo estoy en pecado. Y si yo estoy pecado, entonces Dios se separa de mí. Y esto todavía es más triste. Porque a lo mejor a la persona le han dicho, busca de Dios, Dios te puede ayudar. Pues ya le pedí muchas veces y no pasa. ¿Acaso a lo mejor ni Dios me ama tampoco? No, Dios sí te ama. El problema es que hay pecado. Y ese pecado, pero si yo no ando aquí ni allá, yo me porto bien, yo hago esto, que sí, pero quizás no sea ese pecado escandaloso, sino sea un pecado de falta de perdón. Ese es un pecado de falta de perdón. Entonces, cuando tú decides perdonar, en ese momento se abre la cárcel de tu prisión y Dios puede bendecirte con sanidad en todo tu cuerpo y en todo lo que tú eres, para la gloria de Dios. Entonces, vamos a poner por obra esto, y inclusive hoy, si hay enfermos ahorita, podemos orar y pedirle a Dios que haga misericordia, pero si también hay alguien que piense en una situación del pasado y le duele, eso es amargura. Hay que perdonar y hay que sacar todo eso del corazón para que Dios, el Espíritu Santo, se pueda manifestar en nuestras vidas. Que Dios les bendiga, hermanos, y vamos a hacer